Hola amigos de Kissing Chile, bienvenidos a esta sexta edición de nuestro video foro histórico, segundo programa que estamos dedicando a la época de los 80. Primero que todo, como siempre, saludar a nuestro director técnico, nuestro amigo Yoga ahí que desde Viña del Mar trata de que no nos veamos tan bien, o que no nos veamos tan mal, perdón, y nos escuchemos bien. Y darle también la bienvenida, ¿no es cierto?, a nuestros panelistas invitados, que son don Leo Ace Kilográn, don Coto Hurtado y don Ivo Pirovich, con quienes estaremos analizando nuevamente y continuando, ¿no es cierto?, lo que estuvimos viendo en la sesión anterior respecto a toda esta nueva década de nuestra banda favorita, que son los 80. Y para partir, vamos a comenzar hablando de un tema que claramente es algo que marcó a nuestra querida banda durante estos años, que es el cambio de estilo que se produjo, ¿no es cierto?, partiendo desde Creatures of the Night y intensificándose en Lick It Up, con un sonido mucho más dedicado o mucho más apuntado a lo que era el heavy metal de la época. Y eso lo que queremos empezar a ver y conversar con nuestros amigos ahora es cómo vieron ellos en la época este cambio de estilo y de dirección de Kiss, que pasamos, ¿no es cierto?, de una época ya llevada al pop, después más experimental con The Elder, después ya de vuelta al hard rock con Creatures of the Night, y luego directamente una época heavy metal con lo que fue Lick It Up y Animalize sobre todo, y además con nuevo look, sin maquillaje, y con un nuevo guitarrista en la banda, ¿no es cierto?, en la presencia de Vinnie Vincent. Entonces, chiquillos, cuéntenos un poco cómo vieron ustedes en la época este cambio de look y este cambio de estilo también, ¿no es cierto?, de la banda, pasando a ser un grupo mucho más heavy. Y también, ¿qué piensan ustedes de este cambio? ¿A qué se habrá debido? ¿Cote? Bueno, saludos a todos. Gustavo, gracias por la invitación nuevamente, a toda la comunidad quisera, por supuesto. Sí, impactante cambio. Yo me acuerdo que me enteré, me di cuenta, digamos, yendo a Rock Shop, que estaba ahí en el Paseo de Las Palmas, tiene que haber sido en el 84 en algún momento, y ver Kiss blanco, sin pintura, no entendiendo mucho, porque no teníamos información, ninguna referencia de que, oye, salió un disco nuevo de Kiss, vamos a comprarlo. No, era como que sabía alguna información, yo ya me escapaba para el Rock Shop, y me topo con esto, y fue como, bueno, me lo compré, por supuesto, el vinilo, que por ahí lo tengo, está bien carreteado el pobrecito, pero ahí está. Y obviamente no cachaba nada, pues dije, bueno, Ace Frehley, como que no me cuadraba mucho, Eric Carr, se cachaba el tiro y encima, por supuesto, y Paul Stanley. Eso fue lo primero, digamos, que me acuerdo del Lick It Up, fue como toparse de la nada en una tienda con el disco, quedar impactado, como que no entender un poco quién era este personaje de Ace Frehley, pero no cuadraba mucho. Y llegar a la casa, me acuerdo, a escuchar el disco. Yo ya estaba como 2 años más o menos ya fanático de Kiss, entrando en esta dinámica, como contaba la vez anterior, de haberme topado con el Dynasty, el Unmasked, y de ahí volver para atrás. Pero fue con el Lick It Up que llego y escucho esto y wow, esto ya fue otra cosa. Fue una cuestión que no entendí muy bien cómo partía ese riff de Exciter. Realmente me acuerdo que me voló la cabeza. Hasta el día de hoy me generó una sensación súper especial cuando pongo esa canción y miro esa portada, de conectarme con esa época, de ser muy verde, muy ingenuo, muy sin mayor información, de tomarse con esto. Y wow, totalmente, no había escuchado el Critters, entonces no tenía mayor referencia de ese estilo, digamos. Y fue impactante, fue realmente increíble escuchar eso, sentir eso, tratando de entender lo que las letras. Y ahí me produjo el click para siempre de ser un mega freak fanático de Kiss. Ahí fue cuando realmente me agarró fuerte esto. Y después empezar con Not for the Innocent y Lick It Up y todo, realmente escuchar estos sonidos fue realmente impactante, porque mi referencia era el Dynasty, la Unmasked, algo la Live 2 por ahí, y sale esto. Entonces esto ya era como, wow, esto es otra cosa, esto es otro sonido,
que me dejó realmente impactado. Y por eso mi conexión con el Kiss de los 80 es mucho más potente que el de los 70, o hablemos del Kiss de los 80 como esto, desde el Creatures en adelante, que se transforma en una banda de frentón entrando a pelear con el estilo, con la onda de los 80 y que realmente me dejó loco. Fue un impacto impresionante. Y como te decía, llegué tarde al Creatures of the Night, que después me pareció que fue un disco, mejor aún un disco que Lick It Up, pero lo escuché años después. El Lick It Up fue como el punto de partida de que ya, aquí yo me volví totalmente loco por Kiss, me hice mega fanático, ahí hubo el cambio en el cerebro que a todos los fanáticos de Kiss nos produce, que nos volvemos locos, y ahí partió, y realmente fue increíble. Después vamos a contar un poco las canciones y todo, pero fue un impacto impresionante. Uh-huh. ¿Y por tu lado, Loito? Bueno, saludos a todos, gracias por la invitación, Gustavo. Por mi lado yo me enteré, yo aún no fanático, sí conociendo a Kiss, pero no fanático, me enteré a través de una revista, de un suplemento, se llama Rumbo Juvenil, de la tercera, año 84 de versión, se le dedicó un reportaje a Kiss, y se hablaba de su resurrección y su cambio de look, lo que había significado sacarse este maquillaje y volver, ¿cierto?, a tratar de conquistar audiencias que se habían perdido a comienzos de la década de los 80, ¿no? Yo Lick It Up me acuerdo que lo había escuchado por ahí el año 86, y si bien me gustó mucho, no fue mi disco de cabecera de la época sin maquillaje, pero sí se volvió con el tiempo para mí en el disco esencial de esa época hasta el día de hoy. Realmente es bastante interesante ver, por ejemplo, el hecho de la capacidad compositiva de Vinnie Vincent, ¿verdad?, que participa en el 80% de las canciones. Algo totalmente abrumador. O sea, hay dos canciones en las cuales él no tiene ninguna injerencia, digamos, en cuanto a créditos, pero el resto del álbum, en el fondo, está muy, dijéramos, muy ligado a lo que él pudo dar. Entonces, yo creo que es un eslabón muy importante, a pesar de que estuvo poco tiempo. Yo creo que él refleja un poco lo que fue Kiss de ahí en adelante. O sea, el salvavidas que tiró fue muy grande. O sea, ese disco de hecho les proporcionó a ellos volver a alcanzar un disco de platino, volver a girar en Estados Unidos y en Europa con audiencias más grandes, ¿verdad? Es decir, tuvo una repercusión bastante positiva. Por lo tanto, los posicionó de nuevo dentro del negocio de la música, obviamente peleando con otras bandas, pero obviamente dijeron, oye, no nos hemos muerto, o sea, nos sacamos el maquillaje, pero aún así podemos dar y aquí está lo que tenemos. Y ese disco realmente representa un pilar fundamental dentro de la discografía de Kiss. Para mí, yo lo considero un disco esencial. Para mí, el mejor de la época sin maquillaje. Y considero que tiene mucho valor musical, es muy entretenido, tiene otra, dijéramos, otra impronta. Sigue quizás la línea del Creatures, pero obviamente dijéramos, hay otro resultado, a pesar de que se repite el productor, ¿verdad? Pero es distinto. Y se agradece también que sea distinto porque en el fondo ha hecho de Kiss algo atractivo, eso de variar un poco su sonido y no tener un sonido estándar. Pero considero que el álbum en sí es algo que uno debe escuchar, y yo creo que lo puede valorar perfectamente porque es un testimonio sumamente valedero de la importancia de la música de Kiss. Yo creo que de todas maneras es esencial el Lick It Up. Perfecto. Y por tu lado, Ivo, que viste esto ya con la óptica un poco de la historia, porque tú te hiciste fan después, ¿no es cierto? Ya tipo 87, 88, pero cuando fuiste 88, 89, cuando fuiste para atrás, ¿no es cierto? Y viste en el fondo Lick It Up, o descubriste también, se empieza a armar un poco el puzzle, ya con esta perspectiva que tenemos, o que nos permiten a los fans más jóvenes, digamos, que nos hicimos fans ya después, empezar a descubrir esta historia. Y cuando tú empezás a descubrir esta historia, ¿qué te pasó a ti cuando viste este Lick It Up? Lo insertaste dentro del contexto de la banda, del contexto de la historia de la banda, de los cambios, etcétera. Mira, Lick It Up yo lo escuché, no me acuerdo exactamente cuándo fue, debe haber sido finales de mayo, principio de junio del 89, por ahí. Y cuando escuché Lick It Up yo ya había escuchado Crazy Nights, Animalize y Smashes. Lo primero, bueno, yo siempre he sido ñoño como de los detalles inútiles, esos que no sirven de nada en el mundo real.
Y yo era de los que compraba el cassette o el vinilo y leía los créditos, ¿cachai? Y una de las primeras weas que me llamó la atención, que agarraba el cassette y decía, oye, en el Smashes dice que Lick está compuesta por Paul Stanley y Desmond Child, y en el cassette del Lick dice Paul Stanley y Vinnie Vincent. No entendía nada. Después caché que había un error en el Smashes. Y resulta que, bueno, amé el Lick It Up desde la primera escuchada. De hecho, me cautivaban todas las canciones. Bueno, era como una tras otra, porque yo había escuchado Crazy Nights, que me gustó harto. Animalize también me gustó, pero no tanto como Crazy Nights. Encuentro que el Crazy Nights tiene mejores canciones, a pesar de que suena más pop. Pero el Lick It Up era como una tras otra. Exciter, Not for the Innocent, Lick It Up. Y claro, empecé a cachar el contexto y la mayoría de las canciones de ese disco, a pesar de que es una temática recurrente, tiene que ver con sexo. ¿Cachai? Casi todas las que tú escuchas ahí, tiene de una o que otra manera que ver con el sexo. Salvo quizá Dance All Over Your Face, On the Eighth Day, pero la mayoría están como en ese contexto. Y yo, que es como que leía el título y era como, me cautivó, ¿cachai? Además que sentí que notoriamente en ese disco estaba más presente que Simmons en relación al Animal Eyes y a Crazy Nights. Sentía como que era una presencia potente, era como un disco con dos caras, en ese sentido. Y te digo, hasta el día de hoy, yo creo que el disco que más he escuchado de Kiss. Me amo ese disco. Y poco antes de yo ver escuchar el disco, vi el video de Unhot Breaking Loose, que les comenté creo la semana pasada, que lo vi en el programa Studio Club del Canal 11, lo había visto un mes antes, una cosa así. Y cuando escuché la canción, que es bastante sebelinesca, aunque esa tendencia, como tú lo comentaste con Claudio, se decanta más en el Asylum. Pero ese riff, que de hecho el tema lo hizo Eric Carr, después le cambiaron algunas cosas entre Paul y Jim. Pero amo ese disco, amo el Lick It Up, me encanta cómo suena. De hecho, a mí me gusta más cómo suena que el Creatures. Y la fórmula del disco musical es como muy similar, el estilo es muy similar, es como la fórmula mejorada, pero la diferencia es que acá sentís que hay más banda, y con el paso del tiempo uno se da cuenta por el tema de los solos de guitarra, a pesar de que Vinnie Vincent hay un par que no grabaron, ¿cachai? Pero es cautivante el Lick It Up. Vamos a ir, el primer disco yo lo recomiendo a alguien. Y dato de trivia, el demo de Not for the Innocent con Paul Stanley igual me gusta harto, pero no sé si me gusta más que el original, bueno, igual encuentro más harto. Excelente. Oigan, y después cuando parte ya todo esto, ¿no es cierto? Ya un Kiss sin pintura, un Kiss con un distinto sonido, con un look diferente, ¿no es cierto? Que de hecho también uno siempre hace referencia a los trajes de los 70, pero si uno va viendo la gira de los 80, podríamos decir que también cada una de ellas trae como su traje, ¿no es cierto? No, con elecciones no tan acertadas como en los 70 claramente, pero cada gira de Kiss desde el Lick It Up hacia adelante iba trayendo también un cierto vestuario, lo que llega hasta la gira básicamente del ¿cómo se llama? Del Crazy Nights, donde ya como que se calman un poco esto, pero los vestuarios de la gira del Lick It Up, Animalize y Asylum eran cosas súper estrafalarias, bueno, muy de la época, digamos, sí. Muy de la época. Y ustedes cuando ven toda esta evolución visual de Kiss, ¿no es cierto? Ya sin el maquillaje, ya los tipos obviamente mostrando sus caras y todo, con un Jim que en el escenario se notaba un poco perdido, ¿no es cierto? Como de repente tratando de encontrar su identidad. ¿Qué les pasaba a ustedes cuando ven esto? ¿Cómo reaccionaban o cómo reaccionan el día de hoy cuando lo piensan ya objetivamente o lo piensan con todos los antecedentes que tenemos? ¿Qué creen ustedes que sucedía en la banda en esta época? En el fondo, cuando salían de gira, tocaban hartos temas de los discos nuevos, fueron siempre evolucionando, se veían diferentes también. ¿Qué creen ustedes que trataron de hacer? ¿Cómo lo veían ustedes como fans, digamos, cuando después veían esos videos en la época o en los 80, veían los videoclips, veían algún corto a lo mejor de algún show, del Animalize Live Uncensored, por ejemplo, que es como el documento clásico de esa época? ¿Qué les pasaba a ustedes, digamos, viendo o analizando todo esto? ¿Por tu lado, Cote? A mí me alucinaba. Como bien decía, que el Animalize Uncensored fue la primera material oficial que nos tomamos pro, y fue increíble ver ese sonido, esa puesta, las canciones súper aceleradas, que es un tema que uno lo mira ahora y dice wow, y ahí Gene Simmons se comenta que había empujado un poco acelerar un poco el tiempo, era como la época, y adaptándose a los tiempos de estas bandas de heavy que la estaba llevando, no sé, pues de Fleppard, Maiden, Judas, y se tenían que insertar con un sonido más metálico. A mí el tema del look, en verdad, estando en la época, porque yo me compré el Animalize cuando salió el Asylum,
Eh, no sé si tuve alguna percepción o algún comentario en particular, porque, como bien decís tú, era todo lo que sucedía en general. Motley cambió su look de manera brutal desde el Shout al Fear of Pain. Kiss también lo hizo un poco, se adaptó y se puso con el Asylum. Entonces, era la época, era como la situación, digamos, de adaptarse a lo que era popular. Y sí, después con los años, claro, uno lo mira y es divertido y que hicimos absolutamente muy freak, sobre todo en la época del Asylum, muy perdido, muy freak, a pesar que una de las giras que más me gusta, yo tengo como signo fetiche con esa gira, que me encantaría tener un material profesional, que dicen, se rumorea por ahí que hay algo, pero no tenemos mayor información. A mí me encanta esa gira, tener el logo gigante, que era la primera vez que Kiss salía con un logo tan grande, los colores, ese disco me encanta, entonces que hayan tocado All Night, que tocaran Tears Are Falling, era increíble, porque Kiss en esa época tocaban, como bien decía, hartos temas de, bueno, incluso hasta el Hot in the Shade, diría, bueno, hasta el Revenge, incluso, tocaban muchos temas de la gira, digamos, que estaban promocionando. Y nada, me pareció bien. Ahora uno lo mira con distancia y claro, era muy divertido mirar cómo iban cambiando y bien freak. Y después, claro, con el Crazy Night se ponen un poquito más street, pero que se notó en el Hot in the Shade, que ahí volvieron como un look más de calle, más sin trafalarias y volver un poco a lo clásico, digamos, con el setlist y todo. Entonces, fue una evolución, fue parte del momento de que todas las bandas exitosas de la época eran súper extrafalarias, súper acuáticas con su look, con su vestuario. Y Kiss, claro, lamentablemente en los 80 Kiss, como decía Leo, salió a competir, pero ya no eran los líderes, íbamos como en el tren nomás, íbamos siguiendo un poco, tratando de seguir a las bandas que la estaban llevando, y Kiss se adaptó, y claramente era la banda Paul Stanley, parecía Paul y su gente, digamos. Las canciones las compuso él, el look lo tenía él para la época, y Jim, claro, medio perdido y con sus pelucas y canciones bien mediocres. Podríamos conversar eso, pero creo que el Lick It Up, de hecho, fue el último gran disco de Jim, el último gran disco contundente de Jim, hasta el Revenge, así de categórico. Pero Paul siempre fue muy, muy parejito y gracias a él, Kiss en los 80 fue lo que fue. Entonces, nada, es divertido mirarlo con distancia ahora, pero me parece que era parte de la época y muy bien, digamos. Uh-huh. ¿Y tú, Leito? Mira, mi percepción un poco tiene un parecido a lo que decía recién el Cote, ¿eh? Yo en la época cuando los veía me importaba un carajo si se veían ridículos o no ridículos. Yo en el fondo no cuestionaba nada, no encontraba las pistas acordes con los tiempos. La verdad las cosas no me hacía mayor cuestionamiento sobre eso. Claro, con el paso del tiempo vas viendo que a lo mejor no era lo indicado, pero, pero bueno, eso es parte de. Ahora, lo que sí me llamaba la atención, y también coincido ahí en lo que dijo el Cote al final, que porque poco a poco Paul Stanley fue una figura sumamente consular de la banda en los 80, y eso no solamente se notaba en la parte compositiva, sino que también en el escenario. Yo creo que Gene perdió mucho como personaje, ¿verdad? Al prescindir del maquillaje ya no tenía esa figura que estábamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Amenazante, qué sé yo, botar sangre, qué sé yo, todas esas cosas. Yo creo que Jim fue el más perjudicado con este cambio de look, porque lo dejó simplemente a el bajista de X, pero ya no era el demonio, entonces había ahí también una pérdida un poco de la esencia. Paul yo creo que no cambió mucho, yo creo que él siguió siendo más o menos lo que era, y obviamente como buen, ¿cierto?, maestro de ceremonia, como buen frontman, yo creo que él se desarrolló incluso más. ¿Ah? Yo creo que por ahí pasa un poco el asunto. Volviendo un poco a los vestuarios, claro, en la época a mí no me molestaban. De hecho, uno ve fotos de Lick It Up, ¿cierto?, de la gira, y los mira bien con detalle y estaban bastante maquillados, mucha sombra, rubor, delineador. Entonces uno decía, claro, dejaron el maquillaje, cierto, de las máscaras, pero no el maquillaje en sí. De hecho, estaban bastante maquillados en muchas fotos que uno puede ver, ¿cierto? Se aprecia todavía como que no se desprendieron 100% de eso. Pero yo creo que tenía que ver con la época, más que nada, era parte de. Y Kiss entró a esa vorágine y obviamente, dijéramos, se armó y se expresó de esa forma. Y obviamente, claro, con el paso del tiempo quizás ya no nos parece tan atractivo como lucían.
sin duda que si los comparamos con los años 70, obviamente hay un desbalance en ese aspecto. Pero yo creo que es acorde, en cierto sentido, con lo que en ese momento pasaba y como las cosas eran vistas en ese momento, creo yo. Uh-huh. ¿Y tú, Ivo, qué pensás de todo lo que estamos conversando? Yo coincido con los chiquillos. Era como un producto de época, y era la banda de Paul Stanley. De hecho, yo tuve como, no diría que una fijación, pero cautivaba ver a Paul Stanley en los videoclips, ¿cachai? Era muy histriónico. Tú de repente veis cantantes de otras bandas que no lo son, y Paul Stanley siempre lo era cosa de ver todos los videoclips de los 80, era la estrella en el escenario. Y también pasó ver el Animalize, yo también les comenté que vi varios temas en el programa en Telemanía, y veía a Kiss en vivo, y los veía pero on fire completamente. Años después vinimos a ver estos extractos del show de Lisboa, si mal no recuerdo, de la gira del Lick It Up, este show que está grabado del público. Bueno, la banda on fire. Después me acuerdo también haber escuchado el Nashville 84 con Vinny. ¿Cómo sonaba esa banda, loco? A mí me cautiva el Lick It Up, me cautiva la banda en toda esa etapa. O sea, para mí, creativamente hablando, para mí el periodo más rico de Kiss, dejando de lado los orígenes y todo, ese periodo 80, 84, 83 quizás. Pero la banda y la furia que tenían, porque hay una cosa que no es menor, acá me va a saltar un poco del Lick It Up, pero a mí me llama la atención escuchar, por ejemplo, el Lick It Up, pero me llama la atención escuchar el Creatures, y después escuchar un disco como Number of the Beast, o Scream for Vengeance, o más notoriamente aún un Iron Fist, creo que es del 82, de Motorhead, ¿no es cierto? Creo que sí. Ninguna batería suena como la del Creatures of the Night. Ninguna. Nadie, esa batería barre con cualquier baterista, ¿sabes? Porque independiente que, no sé, porque que Phil Taylor puede haber sido mejor batero que Eric Carter, ¿sí? Pero cómo sonaba esa batería, y ese lenguaje se transmitió al Lick It Up. Y cuando tú veías en vivo a la banda, la ves en el Animalize, independiente que esté doblado el show, aunque por ahí está disponible la versión en audio real, tú te das cuenta que era una banda absolutamente compenetrada, compitiendo con las bandas que los telonearon en algún punto, y tratando de llegar al mismo nivel. Yo creo que musicalmente lo hicieron. Si el tema con Kiss en los 80 es que quizá no cautivaron al público, digamos, fiel, que eran más chicos de los 70, pero yo creo que en vivo se pueden poner a la par con muchas de las bandas importantes de ese periodo, ¿cachai? Y los videoclips rotaron también. La Asylum tenía 3 videoclips, después el Crazy Night sacó 3 videoclips. Todos esos temas se veían en la tele. Después años, bueno, Cote estuvo en MTV, porque en MTV rotaban esos videos también, porque está en MTV latino. Después me acuerdo de llegar videos de Estados Unidos también en esa época, y rotaban los videos de Kiss ochenteros en MTV en Estados Unidos, ¿cachai? La banda, o sea, yo creo que triunfó a pesar de la adversidad, pero coincido también completamente. El último gran disco de Gene Simmons es el Lick It Up. Después hay momentos, hay buenas canciones, pero no hay grandes canciones de Gene o quizá hay algunas que son grandes canciones, pero no todas. Y en el Lick It Up como que Gene está a la par creativamente con Paul Stanley. Después de eso decae, pero bueno, ese es otro tema. Uh-huh. Oye, y hablando de esta como decadencia de Gene, digamos, a pesar de que acá quizás nos vamos a saltar un poco en el tema histórico o el tema lineal histórico, pero da lo mismo. Yo he visto en todo el estudio, digamos, que he hecho y la investigación que he hecho para el libro, un montón de afiches o anuncios de las películas en que salió Gene Simmons, que se anunciaban en la prensa acá, ya sea con qué sé yo, con algún reportaje corto en alguna revista, con algún como flyer promocional, entre comillas, en el diario, etcétera. ¿Ustedes tienen recuerdo de haber visto eso o de que se dijera, mira, en esta película actúa Gene Simmons de Kiss, y que esto como que les llamara la atención de alguna forma? ¿Leído? Sí. De hecho, yo tenía un video, me acuerdo, un VHS grabado del Budokan 77, que tenía unos pedacitos de unas entrevistas a Gene, y se hablaba de Runaway, de la película Runaway, ¿cierto? Y estaba doblado, y lo pasaron, me acuerdo, en Canal 11. No me acuerdo cuál era la periodista en ese tiempo que comentaba cine. No era la Marinesa ni nadie, pero
y me acuerdo que hablaban justamente de Gene Simmons, ¿cierto? El bajista de Kiss, que incursiona ahora en el cine, ¿verdad? Y hace un rol de malo, ¿verdad? De científico, ¿verdad? Y es el rival de Tom Selleck en la película. Sí, yo me acuerdo perfectamente. O cuando ojeaba, por ejemplo, los fanzines que les comenté en el capítulo anterior, la Firehouse, ahí venían, por ejemplo, los afiches de Never Too Young to Die, por ejemplo, con John Stamos y la Vanity, ¿verdad? Esas películas que hizo Gene, o la que hizo, esa es, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Y con Roger Howard también. Entonces, sí, yo me acuerdo que en ese aspecto yo te puedo decir que sí, estaba bastante informado de los pasos que daba Gene en Hollywood. Así que eso sí, yo creo que por lo menos lo de Runaway acá por lo menos se difundió y se dio a conocer que Gene estaba haciendo incursiones en el cine. Y bueno, y por tu lado, Ivo, que tú también eres bien cinéfilo, porque te gusta harto el cine, así que vaya a tener algún datito acá. Claro, es que de hecho Runaway fue una película que en todos los días en la aviso, o sea, acá se llamaba Fuera de Control, si mal no recuerdo. Exacto. Y claro, estaba en el casting y se comentaba que Gene Simmons era el villano, el bajista de Kiss. Había un programa, no sé si era el que estaba mencionando Leo, un programa en el Canal 11 que era Séptimo Arte, que lo daban los domingos en la tarde. Puede ser. Sí, puede ser que ahí lo hayan comentado, pero tengo vagos recuerdos, pero no muy fresco porque, como te digo, conocía a Kiss, conocía a los integrantes de nombre y todo, pero no era fan acérrimo aún. Pero Runaway me dio mucho ruido en esa época. De hecho, cuando la estrenaron en la tele, que debe haber sido el 88 o el 89, creo que fue en Canal 13, lo primero que hice fue grabarla en la tele, porque allí hicimos, con las arañas mecánicas y todo eso. De hecho, yo creo que ese papel igual es como la mejor película de esas que hizo Jim, porque la otra salía Malik Al-Rahim en Wanted Dead or Alive. Terrorista turco. Te juro, la primera imagen donde sale Jin ahí con la barba así como rabino. Uy, qué manera de reírme con esa. De todas maneras. Pero como hermafrodita no hay. Oh, no, es que este era Ragnar, Velvet von Ragnar. Oh, qué terrible. Velvet von Ragnar, sí. A mí, ¿sabes qué? Me acuerdo con el Claudio Orgamín siempre comentábamos que Gene Simmons debe haber tenido un ítem en el contrato para hacer la película de que él tenía que sacar la lengua en esa película. Y por lo menos un momento poner cara de loco, ¿cachai? Porque cuando lo ahorcan, queda así, sacando la lengua y con los ojos blancos, ¿cachai? Que era como la típica expresión de Jim con maquillaje. Y esa película es muy mala, bueno, muy mala, pero da risa verla, es curioso, por lo menos. Y bueno, Jim también salió en televisión en esa época, en Miami Vice. Pero Miami Vice yo no lo vi en la época, lo vi años después. Pero esas películas igual las recuerdo con Jim participando, igual que el Trick or Treat, que le entregaba el disco al protagonista, el disco se me olvidó el nombre del rockero que era el Sammy Curr. Sammy Curr, exactamente. Él le entregaba el disco de Sammy Curr, era el DJ, y se lo entregaba al protagonista de la película. Pero sí, Gene Simmons igual era conocido por nombre, y tuvo otra participación por ahí, había otra más, no recuerdo en este momento. Pero las películas eran conocidas, esas películas sonaron, pero yo creo que la que más recuerdo era Runaway, que acá ya llegaba a fin del 84, principio del 85 quizás. ¿Y por tu lado, Cote? Sí, lo mismo que los cabros, parecido. Yo por la Firehouse, yo también coleccionaba la Firehouse, me llegaba, y ahí caché que Gene estaba incursionando en películas y todo esto. De hecho, años después supimos que, o confirmamos, digamos, que en el Animalize Live on Censor era peluca y todo eso, claro, porque estaba haciendo películas. Pero yo me acuerdo de, sí, haberme enterado por la Firehouse y algunos, creo que por la Firehouse, no recuerdo que haya sido alguna revista como la Hit Parade o la Circus, creo que era la Firehouse. Y me acuerdo haber ido al videoclub ahí de la esquina, no existían las grandes cadenas, Blockbuster, nada, era el videoclub, y Fuera de Control, efectivamente, y la arrendé. Y no me acuerdo bien qué año tiene que haber sido. Esa película es del 85, ¿no? Por ahí. 84, claro. Entonces tiene que haber sido 85, por ahí 86 que la arrendé, la vi. Y sí, alucinada, pues ya era fanático, entonces ahí como, wow, más imágenes de Gene Simmons. Y después me topé con Wanted Dead or Alive, que también la vi. Trick or Treat nunca la vi, o años después. Y lo de Miami Vice tampoco, pero sí, me enteraba, pero efectivamente la única película que realmente como que llamó la atención y metió harto ruido fue Runaway, Fuera de Control, Tom Selleck y todo el tema, y sí, la vi, una anécdota, pero
pero cosas freak de China ahí en la época, que andaba medio perdido el hombre. Sí. Oye, y cuando ustedes ven o recuerdan de sobre todo la prensa escrita de esa época, digamos, hablemos revistas, hablemos de diarios, etcétera, usted, ahí lo que a mí me ha pasado, al menos cuando voy revisando el material de esos años, sobre todo 83, 85, es que la mezcolanza de imágenes cuando se habla de Kiss es brutal. O sea, ahí como mencionaba, leí todo este tema, porque hay una que está, creo que el año 84, 85, cuando habla de la resurrección de Kiss, Rumbo juvenil de la tercera. que ya estaban, ahí entiendo que ya estaban eso de época Asylum, me parece. O, No, es del 84 bueno, el reportaje. Animalize, entonces, ¿no es cierto? Animalize, Ya. cuando sumo. Sí. Claro, y ahí, pero ahí aparecen en el fondo con imágenes, ¿no es cierto? De Vinnie Vincent. Después aparece en el fondo como que está todo mezclado, de repente aparece Kiss y están en fotos con maquillaje, como que... ¿Cómo era para usted en el fondo tratar de armar como este puzzle? Porque la información tampoco iba tan lineal con lo que pasaba. O sea, estaban sucediendo ciertas cosas, pero la información que tú veías no necesariamente te iba reflejando esas cosas, o no necesariamente el texto del artículo se veía reflejado en las imágenes que acompañaban al artículo. ¿Qué les pasaba o cómo veían ustedes eso? ¿Por tu lado, Cote? Sí, era bien freak, bueno, era un poco lo que pasó con el Liquid, de enterarse de este cambio mirando el disco, digamos. Yo en prensa chilena, la verdad, las cosas que no tengo mayor, nunca pesqué mucho, en verdad, bueno, o no tenía, no sé, no recuerdo mucho en prensa chilena, pero sí me llegaban, por ejemplo, me acuerdo de haberme topado con una Hit Parader, si no me equivoco, y salía Bruce Kulick de rodillas con la guitarra, y salía del nuevo guitarrista, o Bruce Kulick, y fue como, ahí me enteré, era como, chucha, ok, y supuestamente estaba Mark St. John, que estaba en el disco, entonces era, y me acuerdo que incluso viendo, hoy día de hecho en la mañana estaba viendo una Circus que estoy tratando de recuperar, que tenía, hablaban del Asylum, y mostraban a Paul Stanley con fotos del Animalize. Entonces, incluso los gringos que estaban ahí andaban mezclando toda la información porque de repente en esa época, entre el 83 y 84, fueron muchos cambios, hasta, bueno, el 84 ya que entra Bruce Kulick, era demasiados cambios y no alcanzaba la prensa a publicar las fotos de lo que estaban diciendo, digamos, o de la noticia, porque no tenían fotos más antiguas. Entonces, sí, fue un desorden, fue un caos importante que hizo, yo diría, entre el 82, 83, 84, de muchos cambios, de cambios estilísticos, cambios de integrantes, y la prensa, primero que ya no pescaba mucho, bueno, sí empezó a pescar cuando se sacaron la pintura, claramente, el Liquid, pero claro, no había mucha, no había claridad quién estaban, quizá ahora, pero en Chile yo no me acuerdo mucho de alguna prensa escrita, algún medio específico que, y si lo hizo, quizá no me habré fijado en la foto que estaban hablando, pero sí me llamaba la atención en las revistas que me llegaban gringas, qué pasaba, se armaba este cruce de hablando de un disco, pero estaban mostrando las fotos de otra época, era como una mezcolanza. ¿Y por tu lado, Leito? Mira, aparte del suplemento que les mencioné anteriormente, el rumbo juvenil de la tercera, claro, como dice Cote, no había mucho. Po. La verdad es que lo que sí había, y que yo por lo menos tenía harto recorte, era de un suplemento que salía en las últimas noticias que se llamaba Clip. Y ese suplemento, que como que se desplegaba, ¿verdad? Trajo varias veces artículos con Kiss. De hecho, hay un número que se llama Especial Heavy y sale Gene Simmons en la portada. ¿Cachai? Y habían varios, por ejemplo, había una foto de Eric Carr arriba del tanque con su traje de Liquid Up, ¿cierto? Solo con esas pintas. Quizás en esa revista, en ese suplemento, el Clip, había un poco más de congruencia en mostrar fotos de la época de Kiss sin maquillaje. Yo no recuerdo haber visto aquí, por ejemplo, fotos de la época del Dynasty en los artículos. No, eran todas fotos más o menos Asylum, ¿cierto? Crazy Nights, incluso Animalize algunas, pero eran de la época sin maquillaje. Yo me acuerdo de la Clip. Después la Clip quedó reducida a una sola página, pero fíjate que sacó bastantes notas de heavy. Había mucho rock latino en esa época, era a lo que más le daban, pero salió Kiss varias veces en esa cuestión. Ace Frehley también salió. Y lo otro que a mí también me sorprendió mucho, porque yo, por ejemplo, yo no tenía mucha información tampoco de los cambios que habían. Pues yo, por ejemplo, me enteré de que Bruce Kulick era el guitarrista de Kiss cuando vi el video, el Animalize, y lo vi en Betamax el año 86. Y yo le dije a un amigo que está ahí, oye, ¿cómo Max and John ya no? No, dijo, ya
yo no ella. Chuta, dije, yo no tenía idea. Y ahí recién asumí, en el 86, que Bruce Kulick era el guitarrista de Kiss, y obviamente tuvo 12 años. Pero así se enteraba uno, o sea, como casi por accidentes. Era poco la fuente a la cual uno podía recurrir para poder informarse. Como decía Coto, de repente te llegaban información de afuera, que eso era lo más fidedigno, fanzines, ciertas revistas, y ahí uno podía ojear y sacar más información. Pero de acá, fuentes de acá, la verdad que no, muy poco. ¿Y tú, Ivo? Yo lo que recuerdo haber leído harto, pero no en la época de los chiquillos, sino más bien en el 88, 89 sobre todo, era la revista Metal Argentina. Creo que comenté la semana pasada, no me acuerdo si fue cuando grabamos o antes. Tuve un par de revistas con artículos, entrevistas que estaban traducidas a revistas gringas, no sé cuál, con artículos. Me acuerdo de una entrevista a Bruce Kulick, donde él hablaba de que habían desechado todo el material compuesto para el Crazy Nights y habían partido componiendo de cero. Y esa entrevista la leí, como te digo, en el 89, y ahí dije, interesante, o sea, hay canciones de Crazy Night que no salen en el Crazy Night. Pero todo el tema del maquillaje, efectivamente, hay revistas donde de repente aparecían fotos de Kiss con maquillaje y fotos sin maquillaje. Pero lo que era interesante, que recuerdo haber, no sé en qué revista o suplemento, de haber seguido como el hilo conductor de la banda, sabiendo quién eran los músicos. No me acuerdo dónde lo leí, pero yo sabía que Mark St. John era el guitarrista. Y cuando yo ya había visto el video de Hands on Fire, y cuando vi el video de Thrills in the Night, que era del Animalize, dije, qué onda, pues sale el otro guitarrista, Bruce Kulick, que salía en el video de Crazy Night, no entendía nada, ¿cachai? Y ahí justo, y poco después de haber visto los videos del Animalize en vivo, ahí dije, este compadre hizo la gira, el otro grabó el disco, y claro, en esa época yo vi, alguien, no me acuerdo quién fue que tenía el vinilo en Animalize, y vi la foto de Mark St. John, y después viendo a Bruce Kulick, igual uno como que no entendía nada, porque si nos ponemos a pensar, como en ese periodo Kiss tuvo un cambio de guitarrista, entre el 82 y el 84 tuvieron como, estamos hablando de 3 o 4 guitarristas, o sea, 3 guitarristas específicos, Ace, Mark y Bruce, sin contar los fantasmas, ¿cachai? Los músicos fantasmas que estuvieron en esa época, y, o sea, hasta los mismos Kiss tenían un queso en ese momento. Pero yo veía muchas, las fotos que yo más recuerdo haber visto, eso sí, en la época que yo los agarré eran las fotos con Bruce Kulick, de todas maneras, Asylum, Crazy Nights, pero realmente aparecían fotos anteriores, y me acuerdo también de haberme conseguido por ahí un par de números de la revista Kiss Argentina, más como te decía la revista esta, la Metal Argentina, pero sí habían mezcolanzas de imágenes de distintos periodos, incluso con Bruce Kulick habían fotos de distintas giras, de distintos discos. Oye, y otro, ya para ir un poco haciendo la última pregunta o el último tema de rigor, cuando ven en el fondo a Mark St. John en particular, ¿no es cierto? Porque esto no es un tema que nos depa tanto, porque al final el aporte de Mark en la historia de la banda es súper acotado, un disco obviamente, un par de shows, porque no alcanza a hacer una gira, un puñado de shows que hizo, entiendo que si mal no recuerdo, ni siquiera hay muchos shows que haya tocado completamente, o sea, son uno, claro, son muy pocos. ¿Y qué les parece a ustedes el aporte de Mark St. John en el Animalize, particularmente, que obviamente es el disco que hizo, ¿no es cierto?, que venía reemplazando a Vin, que había, digamos, como bien decía Leito, dejado su impronta de manera súper brutal en la banda, ¿no es cierto?, en Lick It Up, con 8 de los 10 temas compuestos y todo. Y después entra Mark St. John, que es un guitarrista para mí mucho más de época que lo que era Vinny, digamos. Para mí, por lo menos, que me gusta harto la guitarra, es un guitarrista que uno puede enfocar dentro de una camada de Guitar Heroes, entre comillas, ¿no es cierto? Tipos muy virtuosos, muy rápidos, muy extremos, que venían como agarrando todo este tema medio Van Halen llevado al extremo de las posibilidades, y que uno lo escucha en Animalize, y obviamente tiene un cambio bien potente respecto a lo que hacía Vinny. No digo que para mí no le llega ni a los talones, digamos, pero ¿cómo lo ven ustedes, digamos, el aporte de Mark St. John en Animalize, sobre todo, bueno, en los solos, porque si no me falla la memoria, creo que no compone ningún tema en Animalize. ¿Por tu lado, Cote? Sí, efectivamente no compone ningún tema, y un guitarrista para salir del paso. Las canciones ya estaban listas, tuvimos la suerte de hablar con Michael James Jackson ahí en el crucero, que yo le pregunté, me dijo que él tenía todos los planes de meterse a grabar el Animalize, pero no le cuadraron los tiempos, pero sí grabó las baterías, alcanzó a grabar las baterías de Ricard y
Y ahí conversando, claro, bueno, no con él necesariamente, pero Mark St. John creo que fue, bueno, de hecho vino recomendado, no me estaba tratando de acordar, por un personaje del mundo de las guitarras, no sé si el de la guitarra Jackson, que recomendó a Paul, le dijo, oye, mira, este tipo es una máquina, y fue una decisión muy rápida. Yo creo que fue una situación de, oye, estamos en la mitad de un disco, se nos fue nuestro principal compositor o partner, que era Vinnie Vincent, que es una cuestión impresionante, y llega Mark St. John a parchar. Yo creo necesitamos a alguien que toque buenos solos, y efectivamente, como decís tú, es un guitarrista de época de todo el impacto que tuvo Eddie Van Halen, y empezaron a salir todos estos guitarristas que tocaban realmente increíble. Y sí, creo que a mí personalmente me gusta harto lo que hace los solos de Mark St. John. Tienen muchísima onda. De hecho, bueno, Bruce Kulick tocan 2 temas. No grabó todos los solos Mark St. John, pero sí eran de la época, esa cosa virtuosa, esa cosa bien melódica, con sus tintes virtuosos de clásica de los 80. A mí me gusta harto. Eh, Incluso con el tiempo me ha ido gustando más lo que hizo Mark St. John en esa época. Hubiera sido bueno haber escuchado cómo hubiera interpretado los clásicos de Ace Frehley, material de Vinnie, pero como bien decís, fue muy poco. Creo que grabó, no sé si tocó el show completo, pero con suerte fue uno, y solamente canciones en otros shows. Entonces no lo pudimos ver en su máximo esplendor, pero en el estudio creo que cumplió bien. Para la época le funcionó súper bien. Aquí, de hecho, recordemos que la Animalize terminó siendo un disco, bueno, por el impulso que venía del Lick It Up, que fue como, wow, ahora Kiss había una razón, como Paul Stanley siempre dice, la gente ya estaba escuchando con los ojos, y por eso no pescaron el Creatures of the Night, que es un discazo, pero ya estaba saturada la gente, ya no le creía mucho a Kiss por lo visual, por la pintura, y el Lick It Up los pone de nuevo fuerte, y el Animalize agarró ese impulso y terminó vendiendo más. De hecho, un dato así, paréntesis, si usted mira Spotify, que es un referente importante, 5 de los temas más escuchados de Kiss son de los 80. De los 5, I Was Made, lejos el número 1, mucho más que Rock and Roll All Night Include, y por ahí está Hands on Fire. Después Lick It Up, dentro de los 5 temas de todo el catálogo gigante más escuchado actualmente en Spotify. Un dato así que no es menor. De hecho, del top 10 hay, creo que está Forever, Crazy Night. Entonces hay 4 o 5 temas. Entonces, bueno, respondiendo, sí, Mark St. John a mí me gustó harto, cumplió perfecto para la Animalize. Pero claro, no sé qué tanto futuro hubiera habido ahí, porque no sé qué capacidad compositiva tenía, que sí, Bruce Kulick después con el tiempo lo fue demostrando, a poquito se fue soltando, que fue un tipo que ejecutaba bastante mejor, digamos, las distintas épocas. Entonces sí, pero para el momento creo que salvó muy bien para Animals. Perfecto. ¿Y tú, Leito, qué opináis de ese tema en particular? Yo, bueno, a mí Mark St. John me gustó bastante lo que hizo él en Animalize. Yo, con la perspectiva del tiempo, lamento bastante que no haya podido seguir en Kiss. Yo creo que a lo mejor habría dado rédito. Lamento también el hecho de no haberse involucrado en la composición. Mark St. John fue un músico, obviamente, que se utilizó para hacer un álbum, yo creo. ¿Ah? Siempre se habla por ahí que Gene, por ejemplo, llamaba a Mark St. John, ya quiero grabar, lo usaba. Paul Stanley llamaba a Mark St. John, también lo usaba. Es decir, era una persona que cumplía un rol, ¿verdad? Más que ser un integrante de la banda. Y lo otro es que Paul se quejaba a veces de eso, de que decía que no hacía 2 veces el mismo solo. Decía, haz un solo, hacía un solo, y ahora hazlo de nuevo. Y decía que hacía otro solo distinto. Entonces esas cosas, esas como entre comillas inconsistencias, a Paul no le gustaban. Hay también una serie de contradicciones ahí que siempre me llaman la atención, porque Gene, una de las cosas que siempre dice Gene, que a él siempre le gusta la música, los guitarristas que son capaces de hacerte estremecer con un solo acorde, un ¿cierto? A los Pete Townshend, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, cuando uno ve esas cápsulas escondidas que hay en el Kissology, cuando Gene habla de Mark St. John, ¿verdad? Lo presenta y dice, él es un poco menos que un virtuoso, y Mark le dice, thank you, Gene, qué sé yo. Entonces ahí tú decís, bueno, ¿cómo es la cuestión? O sea, ¿le gustan los guitarristas rápido o no? Entonces al final uno dice, bueno, Mark St. John cumplió un rol, pero no sé si al final habría sido un miembro de Kiss compenetrado con Kiss, teniendo en cuenta lo que pensaban Gene y Paul de él. ¿Ah? Y tampoco lo pudimos apreciar mucho en vivo. Yo tengo el bootleg por ahí de él en vivo, pero obviamente, claro, no hay muchos temas que uno pueda decir cómo tocaba. Pero bueno, lamentablemente siempre va a quedar en el misterio. Pero
Sí, yo creo que dejó una buena impronta, yo creo que fue un buen guitarrista, pero lamentablemente las circunstancias no lo dejaron desarrollarse. Y a todo esto, el que lo recomendó Cote creo que era Dana Strum, a Paul Stanley, que trabajaba para Jackson, que después era el bajista de Vinnie Vincent. ¿Sí? ¿Fue Dan Stan? Puede ser. Sí, Dana Strum creo que fue el que lo recomendó a Paul, dijo, ya este cabro, que era profesor creo en San Francisco, en Los Ángeles de guitarra, creo que sí, algo así. Porque era de allá, Max St. John era de Anaheim, creo que era, no sé de dónde era. No era ni siquiera de Nueva York, ¿eh? O sea, tampoco era oriundo de las tierras de Kiss. Entonces, por ahí llegó él a Kiss. Y obviamente fueron 3 meses, si no me equivoco, si no fueron más que eso, 3, 4 meses. Y intensos por lo demás, pero no fue más que eso, lamentablemente. Se diluyó, ¿no? En el tiempo. ¿Y tú, Ivo, cómo lo veías, aparte con la oreja y el conocimiento de el músico? A mí, ¿sabéis lo que me pasa? Mira, de esa trilogía Lick It Up, Animalize, Asylum, a mí el disco que menos me gusta de los tres es Animalize, ¿ya? Pero creo que es el que mejor suena de los tres. A mí me parece, me gusta mucho cómo suena Animalize. Respecto al trabajo Max and John, no tengo nada que decir, me gusta harto su trabajo y creo que igual tiene elementos recordables en los solos de guitarra, a pesar de tocar cosas bien flashy, ¿cachai? Como se dice. También lamento que él no haya podido participar más en Kiss. Es como frustrante de repente ver que llegan músicos a los grupos y no sentir el aporte, pero aparentemente Max and John era más músico, sesionista e instrumentista que compositor de canciones. Porque eso mismo que comentaban ahí, el Lolo, que Paul Stanley como que dijo, cuando Max and John dijo no podía repetir 2 veces el mismo solo, Paul Stanley le hizo mucho ruido, porque Paul Stanley es como de la nota emotiva, ¿sí? De tocar 2 o 3 notas en un solo simple y que quede. De hecho, el mejor ejemplo de eso es que el solo You Know Something y el solo de A World Without Heroes son de Paul Stanley, son tremendos solos de guitarra. Es como el equivalente de lo que hace James Hetfield con Nothing Else Matters, o con el solo de el solo lento de Master of Puppets, ¿cachai? Que son solos recordables, lo podéis cantar. Y no sé si mucha gente se ha fijado, pero usualmente la música lo que hace que tú te acordís de la música es cuando podéis tararear las melodías y te quedan con el inconsciente, ¿cachai? Por eso es tan fundamental tener un guitarrista melódico. A mí me gusta lo que hizo Max and John en el disco y probablemente quizás el guitarrista más adecuado para el disco. Pero claro, yo lo coincido, no sé si habría funcionado a largo plazo. Bruce Kulick era lejos una mejor opción, de todas maneras. Pero me gusta lo que hacen o sea, Had Nothing to the Fire, los solos son, igual me acuerdo de esos solos, ¿cachai? Tremendo tema. Tremendo, sí. Sí, bueno, ahí como para complementar un poco, en el libro Take It Off de Greg Prato, que escribió hace exactamente, ese que habla ahí de toda la época sin maquillaje. Muy buen libro, a mí me hubiese gustado que se metiera un poco más a fondo, creo que rasca la superficie nomás de cada disco. A uno le gustaría, para hacer un material tan esperado, digamos, de análisis de la época sin pintura de Kiss, ¿no es cierto? Que hay poco, y para quienes nos gustan tanto los 80 siempre nos sentimos, yo creo que hay un sentimiento de medio como orfandad respecto, ¿no es cierto?, de material, comparándolo sobre todo con los 70 o el material post reunión que abunda, y hay muchísimo. Ahí cuando hablan de Animalize, cuentan que Mark Anthony efectivamente no era un tipo que se dedicara a componer ni que sabía mucho cómo componer. Entonces dice ahí que en el fondo él como que le preguntaba a un montón a los integrantes de Kiss o en el fondo a los equipos de producción como, oye, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo hiciste eso? Como que había como una cierta curiosidad musical compositiva al ser quizás una habilidad que él no tenía, y bueno, nadie lo puede culpar por eso si todas las habilidades que cada uno tiene son distintas. Efectivamente también ahí lo que comentaba Ivo, lo que comentaba Leito del tema de los solos, de no poder repetirlos, digamos, porque en el fondo en esta época también se usaba mucho no sé, grabar 2 veces el mismo solo para que sonara más grueso y qué sé yo, entonces probablemente era un hándicap complicado tener un guitarrista que no pudiera llegar a eso, y a lo mejor después, bueno, que se juntó con los problemas de salud, ¿no es cierto?, que no pudo o no era físicamente apto para tocar en los shows, se metió Bruce, que claramente sí tenía ese set de habilidades y quedó como plantado para estar en Kiss y por eso duró tanto tiempo. Pero obviamente yo también considero que es un guitarrista que en Animalize pega justo con el estilo, pega con la época, o sea, no
yo al menos nunca he echado de menos como solos distintos en Animalize, como, oh, que sería rico este tema con un solo diferente, o este solo como que despunta toda la canción, así que por ese lado me parece que claramente cumplió. Sí. Así que, sí. Así que bueno, ahora ya estando en el tiempo ya cumplido, ¿no es cierto?, con el programa de hoy, creo que es mejor dejarlo hasta acá, y en el próximo programa quiero y vamos a partir hablando, ¿no es cierto?, de lo que son algunos de los singles que hoy día no conversamos mucho, que son, bueno, sobre todo Heaven's on Fire, ¿no es cierto?, que acá fue un tema que pegó harto. Y obviamente después de eso nos moveremos hacia lo que es la época de Bruce Kulick y todo lo, ya la época más medio y acercándonos al final de los 80. Como siempre les agradezco a nuestros tres invitados su tiempo, su buena onda, su camaradería y su disposición para compartir tantos conocimientos que a todos nos dejan ahí siempre contentos, a nuestro amigo Yoga ahí en los controles, ¿no es cierto?, haciendo que todo esto funcione y pueda llegar a la plataforma en la que nos estén viendo. Les agradezco a todos como siempre su tiempo y los esperamos ya la próxima semana para el 7º videoforo histórico de Kissing Chile, 3er capítulo, donde estaremos y seguiremos hablando de los 80. Así que cuídense, que estén bien y nos vemos la próxima semana. Chau. Chau.